Ok, como pueden ver en la pantalla, en esta tarde vamos a tocar este tema que tiene que ver con algo que me pasó hace como 5 años aproximadamente. Hace como 5 años un hermano en Cristo, de una iglesia aquí en Nueva Jersey, empezó a reunirse con una iglesia protestante. Bueno, la verdad es que él dejaba de reunirse con nosotros poco a poco. Yo creo que una novia tuvo que ver, ¿verdad? Una novia, y nosotros estábamos un poco preocupados por él, por supuesto. Y él insistía en que esta iglesia no era una denominación. Me dijo, a través de su madre, me dijo, no, Jerry, es una iglesia no denominacional. Y es exactamente como la iglesia de Cristo. Bueno, para serles sinceros, yo tenía mis dudas. Pero le animé, le dije, mira, ¿por qué no hablas con el pastor de la iglesia, sobre todo sobre la salvación, acerca de la salvación? Pregúntale, ¿cómo es que uno recibe la salvación en Jesucristo? Porque ya tú sabes, Gardner, nosotros sabemos que la mayor parte de las iglesias protestantes, ¿verdad?, enseñan que la salvación es por la fe solamente. ¿Verdad? Que con decir eso, lo que quiero decir es que lo único que uno tiene que hacer es aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, o creer solamente y será salvo. Eso es lo que se enseña en el mundo evangélico, en el mundo protestante, ¿verdad? Entonces yo le animé a que hablara con el predicador de esta iglesia. Por desgracia, el hermano no lo hizo. Iba pasando el tiempo, le pregunta, ¿qué pasa, hermano? ¿Ha hablado con él? No lo ha hecho todavía. Y al final yo decidí escribir a este predicador, que es un predicador de Nueva Jersey, todavía está en Nueva Jersey, si no me equivoco, una iglesia bastante grande, una iglesia protestante, y decidí escribirle, pero por internet. Encontré la página web de esta iglesia y había una página de contacto, y digo, bueno, yo le voy a escribir como si tuviera interés en conocer qué es lo que tengo que hacer para llegar a ser cristiano. Y eso es lo que hice, en efecto. Y mi mensaje era cortito, y esto es lo que le escribí. ¿Me puede decir, por favor, lo que tengo que hacer para ser salvo? Yo sé que tengo que creer en Jesucristo, pero también quiere Dios que sea bautizado en agua para perdón de mis pecados. Muchas gracias por su ayuda. Una pregunta muy sincera, Sí, muy bueno, clara. una pregunta clara, dos preguntas en realidad sencillas. La primera pregunta, ¿me puede decir, por favor, lo que tengo que hacer para ser salvo? Y Gardner, de todas las preguntas que nosotros podríamos hacer en este mundo, esa pregunta tiene que ser la más importante. ¿Verdad? ¿Cómo respondo a la gracia de Dios? Exactamente. ¿Qué tengo que hacer para ponerme bien con Dios? Y la segunda pregunta, ¿qué quiere Dios que sea bautizado en agua para perdón de mis pecados? Es una pregunta un poco más específica. Pero para nosotros estas preguntas son fáciles, ¿verdad? No tenemos que dar muchos rodeos, simplemente nos vamos a las Escrituras y damos una respuesta rapidita según lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero parece que en el mundo protestante no hay muchos rodeos. Entonces, a continuación ustedes verán la respuesta de este pastor principal. En inglés se llama head pastor, pastor principal. Yo no sé exactamente lo que significa no son eso. términos bíblicos. No, pero... esos términos no vienen en la Bueno, palabra. sí, Jesucristo es el pastor principal. Bueno, pero sí, en el claro. contexto que ellos emplean la palabra no se encuentra en la Biblia. Exactamente. Jesús es nuestro pastor principal, pero yo no sé por qué los hombres se atreven a llevar un título así. Pero así me contestó, para que ustedes puedan ver. Me dijo, en primer lugar, muchas gracias por tomar el tiempo para hacer su pregunta. Le agradezco mucho la oportunidad de darle cualquier ayuda mientras busque respuestas espirituales a preguntas acerca de Jesús. Buen comienzo. Buen comienzo. Empieza de una manera muy, muy bonita y muy agradable, podríamos decir. Pero a partir de ahí la cosa va de mal en peor. En primer lugar dice, en el primer punto, y él pone un número 1 ahí. Número 1. No encontramos en ningún lugar
en las Escrituras que el bautismo sea un requisito para ser salvo y vivir eternamente con Jesús, empezando aquí en la tierra. Bueno, en cuanto que vi eso, yo pensé, bueno, aquí hay un problema, ¿verdad? Así Hay es. un problema. Porque hay varios. Hay varios problemas, ¿verdad? También dijo en esta misma carta, el segundo punto, él puso ahí número 2, la fe sola en Cristo nos salva. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto no de vosotros, él añade entre paréntesis, esto incluye el bautismo. Bueno, Gardner y yo vamos a hablar de eso más adelante. Creo que en este mensaje solamente vamos a tocar el primer punto, pero estamos leyendo toda la carta primero. El tercer punto dice así, el bautismo es una señal exterior de un compromiso interior que tienes con Jesús. Fue una práctica habitual y esperada porque la misma naturaleza de la misión de Jesús fue hablar al mundo de su amor. El bautismo es una oportunidad increíble para hacer eso. Nótense ustedes rápidamente, vamos a hablar de eso más adelante, que él dice que el bautismo es una oportunidad para hablar o de hablar al mundo del amor de Cristo. Y hablaremos de eso más adelante, si ese es el propósito de la Biblia, del bautismo. Dice también adjunto un documento que usamos para enseñar a la gente acerca del bautismo, lo que significa, quiénes lo deben hacer, etc. Y termina con estas palabras. Si necesita más ayuda, me encantaría ayudarle lo mejor que pueda. Si le gustaría ser bautizado, por favor, avíseme y yo podré arreglar eso. Y tendremos algo que decir sobre eso, porque él decía que estaría dispuesto a bautizarme, pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿Para qué fin? ¿Verdad? ¿Para qué fin me bautizaría? Pero hablaremos de eso más adelante. Y termina diciendo muchas gracias. El pastor principal, viene su nombre, el pastor principal, el nombre de la iglesia, etc. Pero Gardner, queremos hablar solamente del primer punto. Vamos a pensar en los 3 puntos, pero en esta lección, en este mensaje, solamente vamos a hablar del primer punto. Y es él, de nuevo, él puso el número 1 ahí. No encontramos en ningún lugar en las Escrituras que el bautismo sea un requisito para ser salvo y vivir eternamente con Jesús, empezando aquí en la tierra. Yo solamente hago hincapié en la primera parte. No encontramos en ningún lugar en las Escrituras que el bautismo sea un requisito para ser salvo. Ok, ¿qué podemos decir acerca de eso? Creo que muchos de ustedes ya conocen estos puntos, estos versículos. Esto será un repaso para muchos de ustedes, pero conviene repetir estas cosas porque la salvación es lo más importante, ¿verdad? Y cómo uno llega a recibir la salvación. ¿Qué hemos de hacer con estos versículos de la Biblia? Él dice específicamente, volviendo para atrás, no encontramos en ningún lugar en las Escrituras que el bautismo sea un requisito para ser salvo. Pues, ¿qué hacemos con las palabras de Jesús? ¿Qué es lo que dijo Jesús, Gardner, en Marcos 16, 15 y 16? Dice, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Jesús aquí dice, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Es difícil entender eso? Alguien dice, si ese texto hubiera dicho, el que crea y sea bautizado recibirá un nuevo Mercedes-Benz, nadie lo entendería mal. Exactamente. Pero dice que el cree y sea bautizado será salvo y todo el mundo comienza a buscar esquivarlo. Ese es o como dicen en España, todo el mundo empieza a buscar los 3 pies al gato, o algo así dicen. Claro, eso es fácil de entender. Como Gardner dice, si hubiera dicho el que crea y sea bautizado recibirá $1,000,000, pues la gente no va a tener ningún problema a la hora de entender eso. Pero está hablando de la salvación y por algún motivo muchos entienden mal este versículo, ¿verdad? Si tuviéramos que escribir esto en forma de ecuación, sería algo así, ¿verdad? Creer más bautizarse equivale a ser salvo. Ser salvo. ¿Es difícil entender eso? Por supuesto que no. Hay que creer y bautizarse para ser salvo. Yo creo que hasta incluso los niños pueden entender ese versículo. Pero
notamos el propósito, y vamos a hablar de esto más adelante, el propósito por el cual uno tiene que bautizarse. ¿Para qué uno tiene que bautizarse? Según Hechos 2, versículo 38, para perdón de los pecados, ¿verdad? Y también Hechos 22, versículo 16, dice para lavar los pecados. Ese es el propósito que conocemos en las Escrituras, ¿verdad?, para el bautismo. Pero, ¿qué es lo que dice el mundo evangélico, el mundo protestante acerca de esto? Si tuviéramos que escribir en forma de ecuación, ¿qué es lo que enseñan la mayor parte de las iglesias protestantes? Sería creer, equivale a ser salvo. Y luego Uno puede o debe ser bautizado, pero el bautismo, en fin de cuentas, no es un paso necesario para poder recibir la salvación, ¿verdad? así enseñan. Y como yo digo muchas veces, que ponen el carro antes que el burro, ¿no? Han cambiado el orden de las cosas. Cristo dice creer más bautizarse equivale a ser salvo. Ellos dicen no, solamente hay que creer y uno será salvo y más tarde se puede bautizar. ¿Y para qué se bautizan? Para un testimonio público, es lo que se suele decir, o como una señal exterior de una gracia interior. La carta que acabamos de leer dijo algo parecido, ¿verdad? Una señal exterior de un compromiso interior, es lo que él había dicho. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene eso en la Biblia? Que el bautismo es para un testimonio público, o que el bautismo es para una señal exterior de una gracia interior. Y después tenemos lo que enseña la Iglesia Católica en cuanto al plan de salvación. Dice la Iglesia Católica que en cuanto que el niño nace, o cuanto antes mejor, debería hacer ¿qué cosa? Bautizarse. Bautizarse. Que en realidad no es bautismo, porque la palabra bautismo significa sumersión, ¿verdad? Pero ellos nada más rocían al niño. Yo nací el 5 de octubre. El 30 de octubre fui bautizado, el cura me roció de agua. ¿Y cómo ¿verdad? lo sabes? Porque todavía tengo el certificado bautismal, no sé cómo se dice en español, pero... No lo recuerdas. Todavía tengo ese certificado. O sea, cuando yo tenía 25 días de vida, recibías el bautismo. Pero yo no podía creer. Cristo dijo, el que crea y sea bautizado será salvo, ¿verdad? Yo no era capaz de creer. Y según la Iglesia Católica, el bautismo en este caso es para quitar el pecado original. Pero ¿de dónde viene eso en las Escrituras? No se encuentra. No se encuentra. Ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Bueno, el bautismo no tiene ese propósito. Ok, recordemos que Jesús dice creer más bautizarse equivale a ser salvo. No es difícil entender eso. Pero este es el versículo que mencionamos antes, ¿verdad? Hechos 2:38. ¿Qué dice ahí, Gardner? Está hablando a la gente en el día de Pentecostés y lo estudiamos en una lección anterior. Exactamente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el propósito del bautismo según ese versículo? Para perdón de los pecados. No es difícil entenderlo, ¿verdad? No dice para testimonio público. No dice para testimonio público, exactamente. No perdón de los dice pecados. para como señal exterior de una gracia interna, no dice eso. Y una pregunta, Gardner, ¿uno puede ser salvo sin tener perdón de pecados? No, hay que tener los pecados lavados antes de estar con Cristo. Exactamente. Y otro texto que viene de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. ¿Qué pone ahí, Gardner? El bautismo que corresponde a esto, y esto está hablando de la salvación de Noé en el diluvio, Exactamente. ahora nos, con la S, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Así es. El bautismo, y no sé si ustedes pueden ver cómo resaltan estas letras en amarillo, pero el bautismo ahora nos salva. Me gustaría hacer hincapié en eso antes de terminar, porque una vez yo le di una Biblia a una persona protestante en España y al leer el versículo dijo, el bautismo ahora no salva. Y le dije, léalo otra vez. No dice no salva, sino nos salva. ¿Verdad? Pero ¿cómo nos salva el bautismo, Gardner?
por la resurrección de Jesucristo. Así es, por la resurrección de Jesucristo. Vemos una frase entre paréntesis, pero el bautismo no tendría ningún poder salvador si no fuera por la resurrección de Jesús, ¿verdad? Dependemos de la resurrección de Jesús, dependemos de Jesús para la salvación. El agua en sí no tiene ningún poder milagroso para salvar al hombre, ¿verdad? Claro. Es a través de la resurrección, cuando uno se somete humildemente, cuando tiene una fe activa y se somete a la palabra de Dios en el bautismo, pues recibe perdón de pecados. Muy bien. Una aclaración de 30 segundos también, Jerry. Al decir no quitando las inmundicias de la carne, no está hablando del pecado. Hasta hermanos en Cristo han dicho eso. La nueva versión internacional, que no siempre se puede recomendar, pero aquí lo hace bien claro. Dice no quitando la mugre, no quitando la suciedad. O sea, no estamos hablando de un baño que nos salva, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, estamos demostrando la fe hacia Dios al bautizarnos. Buen punto. Uno demuestra la fe, es una aspiración de tener una buena conciencia, ¿verdad? Pues con eso terminamos, hermanos y amigos. Vamos a seguir con esta lección en otro momento. Preguntas para un predicador protestante. Sí, ¿verdad? y en el YouTube voy a ponerlo, si puedo, en una lista, y así pueden buscar parte 2 para escuchar la segunda parte. Muy bien.